Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, Padre, ante ti estamos, Señor, y lo podemos ver, lo podemos reconocer, Señor, tu presencia entre nosotros. Te hemos alabado, Señor, hemos reconocido tu misericordia y estamos, Señor, ante ti una vez más, pidiéndote, Señor, que seas tú el que nos hable, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, tu Espíritu Santo. El poder de tu gracia, Señor, que nos ayude, nos acompañe. Y, Señor, me ayude a presentar esta enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. Se trata de ti, Señor, no se trata de nadie más. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias, Señor, por su sangre. Y gracias, Señor, porque podemos alabarte en este lugar, en este día. Y todos juntos presentarnos ante ti. Límpianos, Padre, para estar ante tu presencia. Y, Señor, salir edificados y exaltar, Señor, la preeminencia de tu Hijo en nuestras vidas. Gracias, Padre, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así sea, Señor. Bien, pues seguimos con David en esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros, y vamos a estar revisando algunos versículos del capítulo 7 de Segunda de Samuel. Y vamos a aprender con la ayuda del Señor cómo recibir las cosas cuando Dios dice no. Ese es el nombre del mensaje del día de hoy. Cuando el Señor dice no. Y lo vamos a hacer a través de David, porque él en este capítulo recibió un mensaje claro del Señor. No. Y escuchábamos, cuando leíamos la lectura nos habla de cómo David tiene un deseo de hacer algo grande para el Señor y el Señor le dice no. Y cómo él reacciona ante eso. En el capítulo anterior, David, veíamos cómo David trae el arca hacia Jerusalén, ¿no? Habían dejado el arca en otro lugar y el pueblo había visto cómo el Señor bendecía a ese lugar donde estaba el arca. Y hablaron con David para decirle, nosotros, mira cómo están siendo bendecidos, ¿no? Y entonces David decide traer el arca y el Señor trae el arca entonces a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 7, el versículo 1. Dice, aconteció que cuando el rey ya habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, le dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedros y el arca de Dios está entre cortinas. Y el versículo 3 dice, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El rey David era un guerrero. Así lo conocimos cuando mata a un gigante. Hemos escuchado las historias cuando él estaba viviendo en cuevas y estaba al frente de 600 hombres que estaban con él. Dice la palabra del Señor que había sido ungido para rey y que ya era rey. A los 30 años él fue ungido como rey. Dice también la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 5, capítulo 5, versículo 5, que David estuvo reinando en la ciudad de Hebrón por 7 años. Dice 7 años y 6 meses. Después de ese tiempo, entonces ya conquista la ciudad de Jerusalén y ya vive en Jerusalén. Y es allí entonces donde él lleva el arca. Y ha estado en peleas contra los filisteos. En este capítulo, el Señor nos
muestra que era un tiempo de paz en la vida, no solamente de Jerusalén, de Israel, sino era un tiempo de paz en la vida de David. Después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Era un tiempo de tranquilidad para este guerrero. Y entonces en ese tiempo de tranquilidad, él le viene a su vida todo lo que ha pasado. Y le viene también el olor de su casa. No sé si ustedes han tenido oportunidad de entrar a una casa que tenga cedro. Huele diferente, es un olor agradable, ¿no? Pues bien, este hombre que había sido guerrero y había sido pastor, seguramente su casa no era un palacio, no era suntuosa, ahora vive en una casa que está rodeada y cubierta a sus paredes de cedro. Ya no huele a borrego, ahora cedro. Entonces él ve todo lo que el Señor ha hecho y piensa en el arca que acaban de traer y dice, caray, tal vez el Señor debería tener una casa más grande que la que yo estoy. Y se lo comparte a Natán. Natán es la primera vez que aparece en la Escritura, Natán. Y lo conocemos o lo hemos conocido porque años después él es el que le dice a David el pecado que había cometido con Betsabé. Él mismo, él ahora está, la Escritura nos lo presenta como su consejero y como su amigo. En este tiempo están juntos, ¿no? Y David entonces le comparte y le dice, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces podemos imaginarnos la plática, cómo empezó. Entonces Natán le dice, mira, anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Es lo que se puede ver, el Señor estaba con David. En este tiempo es un tiempo de tranquilidad para David. Conocemos nosotros todo lo que viene en la vida de David y sabemos todo lo que hizo y quién es él. Pero en este momento, vamos a decir, en su corazón no hay deuda, no hay pecado. Está simplemente gozando de las bendiciones del Señor. Entonces, en su corazón hay un pensamiento para el Señor: hacer una casa para el Señor, y lo comparte con Natán. Y Natán, de buen corazón, le dice: el Señor está contigo, haz lo que tienes que hacer. Y tal vez esos momentos de meditación en donde estamos muy tranquilos en nuestra vida, que no son muchos tal vez, espero. En la vida de David tampoco lo eran. Pero en esos momentos que el Señor nos da cuando estamos en paz con Él y Él nos ha mostrado su amor, hay pensamientos que se generan en nuestro corazón y son pensamientos buenos, como era el de David y como era el de Natán, y salen de nosotros, ¿no? Pero resulta que en los siguientes versículos dice: y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, en el versículo 4, capítulo 7. Esa misma noche, después de la plática, el Señor habla a Natán. Ve y dile a mi siervo lo siguiente, en el capítulo 5, dice: así ha dicho Jehová. Y aquí vienen los siguientes versículos, dice: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Si vamos a un libro con un libro alterno, es Crónicas. Si vamos al libro de Crónicas, capítulo 17, es un poco más preciso sobre lo que el Señor le dijo a Natán que le dijera a David. 17 de Primera de Crónicas, versículo 4.
El 17 de Primera de Crónicas, capítulo 17. Es un pasaje alterno. El versículo 3, vamos a leer desde el 3, dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Esa era la respuesta que el Señor tenía para David. Tú no me vas a hacer nada. ¿Y cómo es que reacciona David ante eso, ¿no? Los pensamientos de David son limpios, son puros, son genuinos, pero el Señor está diciendo, no, tú no eres el que me va a edificar casas, ¿no? Vamos a decir que esa es la respuesta divina, la respuesta que tiene el Señor para la vida de David y para su deseo. Y seguramente, y ese es el aprendizaje que creo que el Señor tiene para nosotros, es cómo debemos reaccionar nosotros mismos cuando en nuestro deseo como creyentes de agradar al Señor, teniendo deseos de engrandecerlo a Él, engrandecer su obra, participar en sus ministerios, cuando el Señor de pronto dice, no, vas a hacer lo que a mi parecer creo que es lo mejor y mi contribución y mi servicio para el Señor. Y muchas veces el Señor dice, no. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos, ¿no? ¿Cómo si nosotros queremos hacer algo para Él? Ahora, el Señor le dijo no, pero el Señor hizo algo más para él. El Señor tiene una promesa para él. Y vamos a continuar leyendo, ¿no? Vamos otra vez a 2 de Samuel, en el capítulo 7. En el versículo 8. Dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. El Señor va con David, está hablando con él y le habla de lo que él ha hecho en la vida de David. Se lo recuerda. Yo te saqué del redil, te puse en adelante para que guiaras a mi pueblo. Y en el versículo 9 dice, y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti, habla además de lo que ha hecho por David y por su pueblo, ¿no? He destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora, en los siguientes versículos habla de lo que ha hecho con el pueblo, ¿no? Además, dice, bueno, lo que va a hacer, dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. David está preocupado por el pueblo y un lugar para adorar al pueblo, y el Señor le está diciendo, no te preocupes, yo tengo un lugar, yo voy a fijar un lugar para Israel y para mi pueblo. Y viendo la Escritura en el corto plazo, en el contexto en el que estamos pensando en ese templo y en la ciudad de Jerusalén. Pero hay mucho más aquí. No solamente está hablando de un templo y de un lugar, sino está yendo un poco
mucho, un poco no, mucho más adelante, ¿no? De procesos mucho más adelante con la presencia del Señor, ¿no? Pero ahorita en el contexto próximo está hablando entonces del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y dice el versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, bueno, vamos desde el 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a David? ¿Tú me quieres hacer casa a mí? Y él dice, no, no te preocupes, yo soy el que te voy a hacer casa a ti. Él está fortaleciendo a David, no lo deja hacer lo que él quiere hacer, pero a cambio le está ofreciendo una promesa que es mucho más grande y que es mucho mejor. Y en el versículo 12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nosotros podemos ver que está hablando de David, que está hablando de Salomón. En ese entonces Salomón todavía no estaba, ni la esposa que tenía que dio a luz a Salomón. Pero el Señor está poniendo una promesa en la vida de David. Y nosotros que tenemos toda la revelación, podemos saber que no solamente está hablando de Salomón y del templo, sino está hablando mucho más adelante de un pueblo y un templo que hasta el momento lo podemos ver nosotros, porque somos su pueblo y, como dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros somos templo del Dios viviente. Es mucho más, viene hasta acá. El Señor entonces está hablando a David y le está dando una promesa. El versículo 14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esta es la plática que Natán tuvo con David. ¿Qué hizo David? La respuesta de David es la que necesitamos ver, para no perderme. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Vamos otra vez, por favor, al 17 de Primera de Crónicas. El versículo 16. ¿Qué significa cuando en la anterior lectura decíamos, dice,
entró el rey David y se puso delante de Jehová, ¿no? Aquí en el versículo 16 de Crónicas 17 dice, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová. Dan la idea que después de que platicó y escuchó el mensaje que había recibido Natán, como que entró a su aposento, vamos a decir así, y se postró. Y mostró cuál era, cuál fue la actitud que él tuvo con el Señor. Y esto es impresionante, porque cuando el Señor le dice a David de dónde lo sacó, qué lo puso a hacer, todo esto, él le recuerda eso a David. David puede reconocer ante el Señor precisamente eso. Cuando le dijo en el 16, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? ¿Sí podemos ver la actitud que él tiene? Era un rey, era ungido, había mostrado el Señor todo su poder, pero él no deja de ver que lo que el Señor está haciendo es algo que él no lo merece, él no tiene por qué estar ahí. Y eso es lo primero que él hace cuando el Señor le dice no a esa tan buena intención que tenía, porque eran buenas intenciones, ¿no? Necesitamos recordar que en ese entonces David no tenía pecado, ¿no? Vemos otros pecados que tuvo David, pero en ese momento no era ese tiempo de pecado, era un tiempo de gozo en el Señor y de dependencia de Él, y aquí Él lo está demostrando, ¿no? ¿Quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y continúa mostrando esa misma actitud de humildad cuando dice, y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, más al futuro, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. David está hablando estas palabras al Señor y dice, y aparte de que me has puesto en este lugar, me has tomado en tu plan para ver mucho más adelante. Y lo que me llama la atención es cómo termina el versículo 17. Dice, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Y la cuestión es que más adelante este hombre excelente va a censar al pueblo, a hacer algo que es totalmente prohibido para el Señor, y se van a morir 70,000 personas por su pecado. Y más adelante va a caer en pecado con Betsabé y van a morir otras personas. ¿Cómo es que el Señor él dice es un hombre excelente, cuando todavía no hemos conocido los pecados más graves de David? Vamos a Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo. Palabras de Pablo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1:12. Ay. Dice 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esas son palabras similares a las de David. David está diciendo por fe que él es un hombre que lo han puesto en excelencia. El Señor tiene un propósito con él.
y lo puede ver. Y puede ver la obra del Señor, así como Pablo puede ver la obra del Señor en él, ¿no? Él mismo se describe, ¿no? Blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fue recibido a misericordia. Y en el versículo 14 dice cuál es la razón. No es por lo que David haya hecho o lo que Pablo haya hecho, es porque la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿No es eso lo mismo que sostiene a un creyente, hermano? Nuestra vida no es ejemplo de nada. La mía, hablo de la mía. No. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada uno de sus hijos, ¿no? Es su poder, es su sangre, es lo que Él hizo en la cruz. Vamos atrás otra vez, vamos con David, hermanos. David está reconociendo entonces lo que él es y lo que el Señor está haciendo, ¿no? Estamos en Crónicas. En el 16 entonces leíamos: ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. El 18, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Podemos ver en nuestras vidas lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor ha hecho. Podemos dejar de ver nuestro pecado y ver el poder del Señor. Tenemos el poder del Señor para ver la tentación y decir no a la tentación. He tenido oportunidad de leer algo de Owens, ¿verdad? Mi hermano Isaac creo que lo está compartiendo. Y dice, cuando el creyente reconoce el pecado es tremendo, es gloria a Dios. Pero este puritano dice, pero el creyente que reconoce el pecado y no reconoce que antes del pecado hubo una tentación, va a volver a caer en él. Porque la tentación es un camino y es evitar caer en la tentación, porque si desde antes vemos la tentación y evitamos caer en ella, es lo primero que tenemos que hacer para no caer en el pecado. Sí, me llama la atención, porque muchas veces, ok, soy pecador, sí, pero el Señor todavía nos da más armas para reconocer el poder del mal, el poder de la tentación, y desde antes decir no a esa tentación, y con mucha más fortaleza y vamos a poder decir no a la tentación. Y esas son las herramientas que el Señor pone y el Espíritu Santo pone en nosotros. Y es lo que el Señor nos muestra. Ok, continuemos. Ahora, hay, en el libro que estamos llevando de Swindoll, hay una parte, hay un subtítulo que dice: Dios no nos llama a todos a construir templos. Y me llama la atención, porque cuando vas a una obra, hay arquitectos y hay albañiles. Y el arquitecto no puede hacer nada si no tiene albañiles. Y los albañiles tampoco pueden hacer mucho bien hecho si no hay arquitectos. Y en la iglesia del Señor es un cuerpo donde no todos están llamados a hacer lo mismo. Todos tenemos algo específico que el Señor nos manda a hacer. Y en el caso de David, él no era el indicado para hacer el templo, era alguien más.
era su hijo. Y como decíamos al principio, es posible que en el ministerio tengamos un plan tremendo, bárbaro, que a la luz de nuestro entendimiento no puede fallar. Estamos en un proceso aquí en esta iglesia de ponernos a los pies del Señor para que Él reconstruya esta congregación. Y necesitamos todos estar pendientes de qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Cómo quiere quebrar una vasija y luego volver. Él es el que está trabajando, reconstruirla, ¿no? Y yo sé que hay conmigo personas que tenemos una muy buena intención de hacerlo mejor. Pero creo que necesitamos ponernos a los pies del Señor para que Él sea el que esté bendiciendo este plan y que Él sea el que diga la manera y quienes tengan que hacerlo, ¿no? Es posible que en el ministerio tengamos un plan tremendo de lo que hay que hacer, cómo hacerlo, a quiénes podemos poner, ¿no? Es mi plan, yo lo dirijo, ¿no? Como un arquitecto. Pero tal vez el Señor tenga a otro para que lo haga, ¿no? Tal vez tenga a otra persona. Ahora, hagamos un recuento histórico, así de, ¿no? Vamos a seguir con la idea de David. Como decíamos al principio, en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 4. Vamos a hacer unos números rápidos. Dice, era David, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Empezó con 30, a los 70 murió. Okay. Era David de... ya está, ya leí eso. 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. David empezó a reinar en Hebrón y reinó hasta que tenía 37 años. Luego, cuando conquistó Jerusalén, ya tenía 37 años, pasados de 37 años, y lo que leíamos es que ya tenía una casa de cedro. Entonces, vamos a imaginar que ya tenía 40 años, ¿no? Hicieron una casa, estaba más tranquilo, 40 años. Pero el templo se empezó a construir hasta que después de que David murió. O sea que pasaron muchos años de esto que estamos viendo hasta que se empezó a construir el templo. Es decir, Salomón todavía no existía, ni David no sabía quién lo iba a hacer. Lo que sí sabía es que no iba a ser él el que lo iba a hacer. Ahora, vamos por favor a 1 de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22, versículo 2 al 10. Vamos a leer. Dice, preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y maderas de cedro 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Si todo esto que hemos visto aconteció cuando David tenía 40 años y se murió a los 70, estuvo más de 20 años haciendo preparativos para algo que él no iba a hacer.
Y no eran preparativos nomás leves, estaba hablando que desde mucho antes estaba preparando lo que se iba a usar en el templo. Y él no lo iba a hacer. ¿No llama eso la atención, hermano? Porque me muestra a mí ¿cómo se llama cuando vino Omar Ibáñez y dijo EAP? ¿Se acuerdan? Estúpido afán. ¿Cómo se llama cuando quiero ser yo? Protagonismo. EAP. Wow, y eso me pegó. Estúpido afán protagónico. A mí me muestra eso, hermanos. David está trabajando por algo que él no va a hacer. Y no lo va a hacer porque tiene una promesa más grande en el Señor. Y él lo ha reconocido. Su trono estará firmado para siempre. Y él está pensando ahorita está pensando en su hijo Salomón. Pero nosotros podemos ver en el Salmo 110 y en el Nuevo Testamento que su trono está firmado y fue afirmado y esa promesa se cumplió en la vida de su hijo Jesucristo. ¿No les llama la atención eso? Está trabajando para algo que él no va a hacer. Él siguió trabajando para que el plan de Dios, no el suyo, siguiera adelante. ¿Es nuestro corazón así, hermano? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas ahora, en este tiempo? Esta enseñanza en nuestras vidas, propias vidas, cuando hemos tenido la oportunidad de hablar de adoración y conocer que la adoración no solamente es el día de hoy, sino es toda la semana, con nuestro trabajo, empieza desde el día lunes en nuestra casa. ¿Cómo lo podemos aplicar todos nosotros aquí en la iglesia? En su iglesia, en la congregación. ¿No? ¿Cómo? Vamos a una ilustración para concluir. Primera de Crónicas 22. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, hermanos. Segunda de Crónicas 25. Hacíamos ver que la vida de David en ese momento era una vida tranquila, donde en momentos de meditación con el Señor se podían generar de nosotros pensamientos para la grandeza del Señor. Y veíamos que eran pensamientos, motivaciones correctas, afuera y adentro. Pero quiero hacer un contraste para terminar, una ilustración para contrastar. Y es en la vida del rey Amasías, 150 años aproximadamente después de la muerte de David. Dice, segunda de Crónicas 25, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Atención a esto. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Sí? La Escritura dice que él hizo lo correcto delante del Señor. Pero el Señor ve también el interior y dice, aunque no de perfecto corazón. Y si leemos un poco más adelante, podemos ver lo que él hizo y el resultado. No. Vamos al versículo 6 para continuar leyendo un poco ahí del contexto. Desde el 5 dice, reunió luego Amasías a Judá
Él era rey de Judá. Israel ya estaba separado, 10 tribus estaban en el norte. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años hacia arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y continúa en el versículo 6 y dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. ¿Qué hizo? Armó un ejército en Judá, pero luego fue a Israel y contrató mercenarios. 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Y el versículo 7 dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, un Natán, vamos a decirlo así, ¿no? Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Hay alguien que se acerca a él y le dice, lo que estás haciendo no está bien. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que ya le pagué al ejército? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más. Ya perdiste 100 talentos, déjalo. Dios puede darte más. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Ya les dijo a los de Israel, ¿saben qué? Pues siempre no vamos a pelear, ¿no? Adiós, pueden irse. Y dice, y ellos en el 10, y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados. El 11 continúa, esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir, 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Las cosas que hacemos fuera del Señor tienen consecuencias. Y en el 13 dice, mas los del ejército que Amasías había despedido, los de Israel, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá. En vez de invadir a Seir, ahora están invadiendo a Judá, sus hermanos. Desde Samaria hasta Bet Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron grandes pocos. 14. Volviéndose luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Una vez más viene un hombre de Dios y le dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Sí, podemos ver lo que le está diciendo el profeta. ¿Cómo es que te trae los dioses del pueblo que derrotó? ¿No estás viendo que no les sirvieron a ellos para nada? Y aquí vemos entonces la intención de Amasías, lo de adentro de su corazón. Cuando dice, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Podemos leerlo, pero al final del capítulo 25, en el versículo 17 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron.
Vemos el contraste que hay, hermanos, entre alguien que hace las cosas bien a los ojos de los demás, pero su motivación no es correcta, comparado con David en este caso, donde él tiene una motivación correcta y el Señor dice no, y él con humildad dice, está bien, y sigue trabajando para esa obra del Señor. Necesitamos verla, hermanos, porque en esta congregación hay hombres que están tomando decisiones, no uno, no dos, no tres, hay más. Y yo sé que de entre todos nosotros tenemos la mejor intención para hacer lo correcto, pero tenemos que poner nuestras vidas y nuestros planes a los pies del Señor para que Él sea el que purifique la motivación y no dejarnos llevar de pronto por la elocuencia, mi inteligencia o cualquier otra cosa. Necesitamos poner nuestras vidas para filtrarlas a través de la palabra. Hay una diferencia grande entre filtrar la palabra por mi vida y filtrar mi vida por la palabra. ¿Sí? Vamos a imaginar un sedazo, un colador y harina, ¿no? Vamos a imaginar que mi vida es el colador y la palabra es la harina. Entonces yo pongo la harina y la cuelo, y lo que queda, esto me gusta de la palabra, esto es lo que yo voy a hacer. Lo que quede, ¿no? Unos pocos versículos, que los pueda yo aplicar para yo hacer lo que quiera, como pueda, y decir, es bíblico, mira estos versículos. Caray, no, pues es bíblico porque hay 5, 10, 15, 20 versículos. Pero es diferente cuando ese filtro es la palabra y yo soy la harina y paso, ¿qué es lo que queda? Eso es lo que me tiene que decir a mí, si mis intenciones son correctas, si es bíblico lo que yo estoy haciendo. Es Dios el que está diciendo, adelante. En cada uno de nuestras vidas y más todos nosotros. En un par de semanas tenemos una reunión de miembros y no sé qué va a pasar, pero el Señor va a hacer cambios, hermanos. ¿Miembros de qué? ¿Qué estamos haciendo? Firmamos un acta de compromiso, de amor. Tenemos que revisar eso, hermanos. Tenemos que revisar eso. Porque el Señor nos está llamando a eso. Hay una iglesia que se divide. Y hay dos facciones que están seguras de que están haciendo lo correcto. ¿Quién va a decir quién es lo correcto? La palabra. Necesitamos ir a la palabra y decirle al Señor, este es mi corazón, ¿es esto correcto? Tú dime. Porque los que estén liderando eso van a llevar atrás a otras personas que están dejando de ver al Señor por verse a sí mismos, idolatría. Hermanos, necesitamos ir al Señor y saber qué es lo que el Señor dice cuando dice no, y evaluarnos a través de la palabra, cada uno de nosotros, para ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Dios bendito, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu Hijo, porque es por Él solamente que podemos abrir y entender y conocerte, y tener perdón, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a verte a ti, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ver tu grandeza, a tener temor de un Dios que es celoso,
y que es amoroso. Gracias, Señor, por la vida de David. Gracias, Señor, por lo que nos muestras. Señor, habla en nuestras vidas, Padre. Tú eres el creador, tú eres el constructor, tú eres nuestro Salvador. Ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, todo esto es posible por tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a alabar la vida de tu Hijo, Señor. A buscarlo a Él, a adorarlo a Él, Señor. A ir a la cruz, Padre Santo. Cada día. Y pedirte, Señor, de esa gracia que necesitamos para estar ante tu presencia, Señor, y ser transformados y reflejarte y seguir en este camino para lo que tienes, Señor, para nosotros como hijos tuyos. Gracias, Padre. Gracias. Y este tiempo es tuyo, Señor, todo el día. Bendice este tiempo, bendice, Señor, este tiempo de comunión que vamos a tener, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver el gozo que hay en ti, a verte a ti, no a vernos a nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.